¿Cómo están en esta mañana? Un poquito de frío en la mañana, pero va a ser calorcito. Estaba toda la neblina bien espesa en la mañana, pero ya, gracias a Dios, ya se despejó. ¿Cuántos dan un fuerte gloria a Dios? Vamos en esta mañana a continuar y a darle gracias a Dios. Padre, muchas gracias te damos en esta mañana con todo nuestro corazón. Agradecemos tu bondad y, Señor, tu fidelidad, tu gracia, Señor. Gracias por permitirnos estar en esta mañana en este lugar, permitirnos poder aprender, Señor, algo nuevo, que podamos, Señor, pues deleitarnos en tu palabra. Señor, por favor, Padre, Señor, que al término de cada una de estas sesiones, Señor, Padre, podamos, Señor, ser bendecidos por ti, Señor, y poder llevarlo a dar gloria a ti, Señor, en todo momento, en todos los sentidos. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén, Señor. Gloria a Dios. Estamos viendo ahí la primera carta a los Corintios. Estamos ahí en el capítulo 1. Ya vimos los primeros 10 versículos por ahí. Los 9 ya vimos bien claro ahí los 9. Y estuvimos ahí hablando en el versículo 10 la semana pasada, donde el apóstol Pablo ahí les pide algo ahí a los hermanos. Dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Amén. Sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo parecer. Ya vimos esto. Luego estuvimos viendo el 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe. ¿Se acuerdan que la familia de Cloe era una familia que tenía el temor de Dios en su corazón? Y bueno, ellos fueron los que le informaron a Pablo de todo lo que se estaba haciendo dentro de la iglesia, que no era correcto, ¿sí? Y dice que hay entre vosotros contiendas. Estuvimos viendo ahí, ¿verdad? Por esta razón Pablo les escribe la carta, porque hay contiendas entre ellos, ¿sí? Contiendas personales, contiendas, pleitos, por ahí había rivalidades, había discusiones. Y bueno, estas eran causadas, ¿se acuerdan una palabra? Cisma, ¿sí? Y había esas divisiones, esos problemas. Y entonces en el versículo 12, ahí dice: quiere decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Había algunos grupos que decían: no, yo pertenezco a esto, yo pertenezco a esta línea de enseñanza, yo, ¿verdad?, a esta denominación, yo a este hombre. Ahorita vamos a explicar un poquito más de esto. Y había aquellos que decían: no, yo soy de Cristo. Y tal pareciera que esos que decían yo soy de Cristo, pues podíamos calificarlos como que ellos sí son verdaderos, porque ellos sí dicen que son de Cristo. Sin embargo, vimos que aún ellos que decían ser de Cristo estaban peleando. Sí, estaban discutiendo, porque decían: no, nosotros somos de ustedes de esto, para nosotros de Cristo. Pero no era, ¿verdad?, el decirlo para poder solucionar o calmar la situación, era también para contender. Entonces Pablo se opone, ¿verdad?, y les dice: a ver, no es correcto lo que está pasando. Dice: quiere decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Entonces ahí estábamos viendo. Y los corintios estaban apropiando, ¿verdad?, de cada uno de estos hombres, ¿sí? Y los estaban idolatrizando, ¿sí? Prácticamente podríamos decir esto. Estaban idolatrizando a cada uno de estos hombres que les habían hablado, y se creían de su exclusiva posesión, y habían dejado a Cristo a un lado, incluso los mismos que decían ser de Cristo, ¿sí? Y por eso Pablo les habla, dice: no, esto no es correcto, ¿sí? Ahí en el capítulo 3 versículo 21 de primera carta a los Corintios dice así la escritura: así que ninguno se gloríe, ¿sí? Vaya conmigo, ahí estamos en primera de los Corintios, capítulo 3 verso 21. Ahí, bueno, la carta está muy extensa y sigue hablando en el capítulo 3 de lo que está sucediendo ahí en el capítulo 1. Dice: así que ninguno, verso 21, se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios.
Amén. Entonces Pablo les está aclarando ahí, dice, no, a ver, todo es de Cristo. Y si nosotros somos de Cristo, entonces tenemos, ¿verdad?, que dejar estas contiendas y comenzar a caminar y a pensar, dijimos 8 días, a pensar como cristianos. Si somos cristianos es porque seguimos a Cristo, y Cristo nos enseña la manera de poder caminar, de poder vivir. Entonces Pablo dice, ni de Apolos, ni míos, ni de Pedro, ¿verdad? O Cefas, que era Pedro, ¿sí? Ni de Cristo, o sea, en ese sentido de discusión, de disputa, sino tenemos que hacer lo correcto. Y esto estaba causando división. Le voy a leer, anote por favor, Hechos capítulo 4, versículo 32. Se lo leo. Dice así: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Amén. Habla después de la llenura del Espíritu Santo. Ahí el capítulo 4, versículo 32 dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Amén. Había unidad de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Entonces ahí Pablo, ¿verdad?, les está diciendo: la disputa que estamos teniendo, o que se está teniendo ahí en la congregación en Corinto, no es correcta, ¿sí? Le pertenecemos a Cristo. Voltea con tu vecino y dile: le pertenecemos a Cristo. Somos de Cristo. Amén. Somos de Cristo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Sí? Entonces, aquí esta carta, o la primera, ¿verdad?, llamada de atención que les está dando a los corintios. Acuérdense que esta carta a los corintios no es escrita para la gente del mundo, para los que no eran cristianos, sino es escrita para los cristianos, los que se reunían dentro de la iglesia, que no estaban haciendo lo correcto. Para ellos es escrita. Amén. Entonces aquí tenían un espíritu partidario, de esa manera. Tenían a su preferido, tenían a su consentido. Este es mi consentido, este es mi predicador consentido, este es mi predicador favorito, ¿verdad? Cuando yo escucho a este predicador, ahí sí siento la presencia de Dios. Esa sí es palabra de Dios, ¿sí? Hoy en día sucede mucho esto, ¿sí? Hoy en día tenemos a nuestros predicadores favoritos. No, cuando predica fulano, cuando predica sutano, ahí sí siento la presencia de Dios. No, esa sí es palabra de Dios. Y eso es lo que sucede hoy en día, es lo que estaba sucediendo anteriormente, ¿sí? Cada quien, si Pablo decía una cosa, pero a mí me había hablado Apolos, yo como que no creía tanto lo que Pablo me estaba diciendo, porque yo era de Apolos. Amén. Y si Apolos me decía una cosa, pero yo había sido convertido por Cefas o por Pedro, como que Apolo o a Pablo los dejaba a un lado, y yo le daba más crédito a Pedro. Cefas, no cejas, hermanos, ¿eh? ¿Sí? Cefas o Pedro. Y entonces esto era lo que estaba pasando. Yo le puse aquí predicadoritis, ¿sí? Esta es una enfermedad dentro de las iglesias, ¿sí? Es una enfermedad dentro de la congregación. Muchas veces nos hacemos ídolos de un hermano, ídolos de una persona. Si no compartes, hermano, entonces no siento la presencia de Dios, y los etiquetamos a los hermanos, ¿sí? Incluso, ¿verdad? Pues sí, a los líderes, ¿no? Los etiquetamos y dicen: este sí, este como que no, este como que tampoco. Y tenemos nuestra lista de favoritos, nuestra lista de no favoritos, ¿verdad? Y eso es lo que hacemos. Cada palabra expuesta desde este lugar, toda, sea el pastor o sea cualquier otro hermano, toda palabra expuesta desde aquí tiene que pasar por el filtro de la palabra. Este es el filtro. No tu filtro, no mi filtro, el filtro de la palabra, ¿sí? Porque muchas veces decimos: no, es que siento como que no. Ese es el problema, que sientes. ¿Sí? Es que pienso. Ese es el problema, que pensamos, ¿sí? O sea, el problema no es pensar, el problema es que pienso conforme, y ahorita lo vamos a ver, conforme lo que yo creo. Y no, es que la palabra de Dios dice. Y cuando decimos la palabra de Dios dice, entonces yo me ajusto a lo que dice la palabra de Dios. Y si esa persona está hablando algo que no viene en la palabra, entonces tan fácil, yo lo desecho. Amén.
Pero cuando esa persona, sea quien sea, está hablando la palabra de Dios, entonces debo de tomarlo como tal. Porque la palabra de Dios es escrita e inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir. ¿Si es así o no? Entonces, si es palabra de Dios, lo pasamos por el filtro y tiene verdad en lo que se está diciendo, entonces yo lo creo, yo lo obedezco. Amén. Porque el Señor es digno de confianza. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? No, es que yo sí comparto más con este hermano. No, yo tengo más afinidad con este otro hermano porque como que ellos sí tienen más amor. Como que en esta congregación la alabanza es mucho mejor. Como que en esta otra congregación la predicación es mejor. Y andamos como chapulines de un lado a otro. Bueno, creo que todos los que estamos aquí hemos estado ya, ¿verdad? Bien afianzados aquí en la congregación. Qué bueno, sí, qué bueno. Sí. Es importante permanecer. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Sí. Hay mucha gente que ha estado aquí con nosotros y que se ha ido argumentando que es que la palabra, que es que la alabanza, que es que esto, que es que el otro. Y está bien. Yo les he dicho, vaya al lugar donde mejor se sienta. Pero ya establezcase ahí. Porque estoy un año en ese lugar, otro año en otro lugar y otro año en otro lugar. Dios no nos ha llamado a eso, y Dios es un Dios de orden, y mientras nosotros no hagamos lo correcto no puede haber bendición. Queremos bendición, ¿cierto o no? Si queremos bendición tenemos que ser estables. Dice la Biblia que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, no solamente en todos sus caminos. Entonces tenemos que decirle al Señor: Padre, únenos, que seamos uno, para poder estar bien estables. Mire que cuando no estamos en unidad con Dios, escúcheme bien, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos. Dice, en todos sus caminos. Sí. No puede haber estabilidad emocional, no puede haber estabilidad en todas las áreas de nuestra vida si no estamos en unidad con Dios. No hay, hermanos, no hay. ¿Sí? Entonces, nosotros no somos de fulano, no somos de sultán. ¿Dónde te congregas? En Centro Cristiano Samar. Déjeme decirle, Centro Cristiano Samar es el nombre que se le puso porque Gobernación nos pidió, ¿verdad?, poder registrarnos. Estamos registrados ante Gobernación como asociación religiosa y teníamos que tener un nombre, pero no es que, Centro Cristiano Samar, Samar, yo soy samarito, ¿eres samarito? ¿Eres de Samar? No, eres de Cristo. Amén. Somos de Cristo. Nos congregamos en el Centro Cristiano Samar, pero ¿verdad? El Centro Cristiano Samar como tal, o el Centro Cristiano fulano de tal, o el centro Cristiano esto, el otro, el nombre que usted guste y mande, para no meterme en problemas, ¿sí? El Centro Cristiano que usted guste y mande no tiene nada que ver si usted y yo no tenemos comunión con Dios. Usted puede estar en el mejor centro cristiano de México, pero si tu comunión con Dios no es la correcta, de nada te sirve estar en el mejor centro cristiano. Amén. Tenemos que tener esa comunión con Dios. Y dijimos hace 8 días, mi comunión con Dios hace que automáticamente yo tenga buena relación con los demás. ¿Sí? Acuérdense el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo, a tu prójimo como a ti mismo. Pero no puede haber ese cumplimiento del segundo mandamiento si no se cumple el primero. Entonces necesitamos tener unidad. Nosotros somos de Cristo y de nadie más. Amén. Somos de Cristo y de nadie más. ¿Sí? Ahora, claro que, y hablo de ser establecidos, claro que en cada congregación, que en cada lugar hay autoridades puestas por Dios y que me tengo que someter y sujetar a las autoridades puestas por Dios. Pablo mismo lo enseña: estad sujetos a vuestras autoridades. Y Pablo les habla a los hijos, Pablo le habla al esposo, Pablo le habla a la esposa, Pablo le habla a los trabajadores, Pablo les habla a los jefes y todo. Y Pablo se refiere y dice: todos tenemos que estar sujetos bajo autoridad. Amén. No, es que yo he escuchado mucho esto: yo soy de Cristo y no voy a hacer caso de lo que me digan. No, entonces no estás cumpliendo la palabra como tal. Porque el estar sujeto a Cristo es estar sujeto a tus autoridades en la iglesia. Si no estás sujeto a tus autoridades en la iglesia, no estás sujeto a Cristo.
Si tú dices estar sujeto a Cristo y no estás sujeto a las autoridades de la iglesia, es mentira. Si tú dices estar sujeto a Cristo y no estás sometido a Cristo, hermano varón, y haces lo que tú quieres, no estás sujeto a Cristo. Si tú dices estar sujeta a Cristo, hermana, y no te sometes a tu esposo, no estás sujeta a Cristo. Si tú dices estar sujeto a Cristo y no te sometes a tus padres, no estás sujeto a Cristo. Amén. Para poder decir que estamos sujetos a Cristo, tenemos que estar bajo sujeción de las otras autoridades. Pero no se puede si tú y yo no estamos sujetos a Cristo en primer lugar. Por eso batallamos. Por eso me cuesta sujetarme a las autoridades de la iglesia, porque no estoy sujeto a Cristo. Y cuando la autoridad de la iglesia me dice algo, híjole, rechino los dientes y los tallo de un lado a otro. O cuando verdad, se me llama la atención como varón, el varón dice. O cuando la esposa, verdad, le llama la atención el esposo, la esposa rechina los dientes, y verdad. O cuando los hijos son, verdad, reprendidos por los padres, los hijos rechinan los dientes. ¿Por qué? Porque no estamos sujetos a Cristo. Y ese es un síntoma de no estar sujeto a Cristo. Puedo hacer muchas cosas y decir muchas más, pero desde ahí se ve el estar sujeto a Cristo. Amén. Pero cuando estoy sujeto a Cristo y entonces entiendo lo que me dice la palabra del Señor, entonces digo: Señor, ayúdame, te necesito, yo solo no puedo. Y comienzo a echarle ganas y comienzo a caminar conforme a lo que dice tu palabra. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Nosotros somos de Cristo y tenemos que estar sometidos a las autoridades. La gloria siempre es para Dios. Aquí los hermanos en Corinto están diciendo: no, yo de Apolos, yo de Cefas, yo de Pablo. No, la gloria siempre es para Dios. Amén. Y si escuchaste al pastor hablar y la palabra te llegó, no digas: ay, el pastor. No, gracias, Señor, por tu palabra. Y si escuchaste a otro hermano venir a este lugar y el Señor te habló, no digas: ay, el hermano. No, es gracias, Señor, por tu palabra, porque todo es de Él, por Él y para Él. La gloria se la lleva a Cristo. Amén. Regreso un poquito a adular, a la palabra de adular. Lo vimos hace 15, 20 días. Porque hay gente que le gusta adular. Y cuando comenzamos nosotros en el ministerio, yo le decía, yo empecé a tocar la batería en la alabanza allá en México. A los 5 años de edad comencé a tocar y bueno, posteriormente me pasé al piano, al teclado. Y recuerdo que una persona se me acercó y me dijo: wow, qué bien tocas, estás bien chiquillo. Y pues uno está niño, uno está chiquillo y se la cree, ¿no? Y dice: oh, sí. Y entonces mi papá habló conmigo y me dijo: a ver, lo que tienes es dado por Dios, así es que tranquilo, te me calmas, porque si no, te quito de ese lugar. Si no sabes controlar eso, te quito de ese lugar. Y yo: está bien, ¿no? Y bueno, ya, pero de repente, si uno no tiene cuidado, se le sube, cualquiera, ¿sí? Entonces debemos de tener cuidado. La gloria es para Dios. Recuerdo una ocasión, fuimos a una congregación, acompañaba a mi papá, invitaban a predicar a mi papá y me decía mi papá: necesito que me acompañes para que dirija la alabanza. Y entonces fui con él, llegamos ahí a ese lugar. Todavía no estaba casado. Y recuerdo que fui con él y comenzamos a dirigir la alabanza. Hubo un mover muy bonito e inmediatamente 3 personas llegaron al final de la reunión. Wow, hermano, tan joven y esa unción y que no sé qué. Ya estaba curado de espanto, ¿no? Y le dije: gracias a Dios, la gloria para Dios. Mi papá se me quedó viendo y así como diciendo: a ver, ¿qué vas a decir? A ver, ¿qué va a pasar? Y claro, la gloria para Dios. Hermanos, la gloria para Dios. Siempre. La gloria para Dios, ¿sí? Porque siervos inútiles somos, porque hicimos lo que teníamos que hacer. Y mire, cuando usted y yo hagamos lo que tenemos que hacer, sintámonos contentos porque somos siervos inútiles. ¿Cómo ve? En serio, o sea, hice lo que tenía que hacer y salió bien. Señor, gracias porque soy siervo inútil y me usaste. Amén. Eso nos debe de mantener siempre en la línea correcta de dar gloria a Dios, gloria a Dios. El diablo siempre quiere meter división.
y vea el versículo 13. Vamos al versículo 13. ¿Acaso está dividido Cristo? Hace 3 preguntas ahí. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? ¿Cómo ve? Pregunta ahí Pablo. Y estas preguntas, a ver, imagínense que nos preguntan a nosotros, ¿sí? Y usted va a dar la respuesta al final. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Cómo ve? No, ¿verdad? A ver, ¿cuál es la respuesta? No. Segunda pregunta. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? No. ¿Fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Ok, la misma respuesta que tenemos ahorita nosotros era la misma respuesta que tenían los corintios. Exactamente la misma respuesta. Era un no rotundo, ¿sí? Ningún corinto podía refutar esto o decir lo contrario. Ninguno de ellos. Ninguno de los hermanos ahí en Corinto, hermanos. Porque Cristo no está dividido, porque Pablo no fue crucificado por nosotros y porque tampoco fuimos bautizados en el nombre de Pablo. Amén. Jesús no pertenece a ningún grupo. A ningún grupo. Amén. Y estos hombres ignoraban la verdad de la unidad. Y muchas veces nosotros ignoramos la unidad de la verdad. Amén. Claro que todo debe de ser en un orden. Claro que sí, ¿sí? Hay grupos que trabajan y que no lo hacen en orden, ¿sí? Y que se meten a las iglesias para robarse las personas que están en la iglesia y formar su propia iglesia. Esto es incorrecto. Cuando Dios te llama, si es que Dios te llamó a levantar una congregación, a levantar una iglesia, tienes que empezar con gente nueva. Amén. Si Dios va añadiendo a esa iglesia a alguien que ya tiene experiencia, gloria a Dios. Pero no te metes a otras iglesias a decirles: vénganse para acá, los invito a mi iglesia porque voy a formar una iglesia. Esto no proviene de Dios, esto no es correcto. Amén. Esto no es correcto, no es de Dios. Entonces, ¿verdad? ¿Por qué menciono esto? Porque hay grupos que se han levantado de esa manera. Pero ok, vamos a dejarlo ahí. Hay iglesias, hay diferentes iglesias aquí en San José Iturbide. Y bueno, hemos tenido, ¿verdad? Diferentes casos. Pero yo les digo a los hermanos: a ver, se acabó. No vamos a permitir que hablemos mal de la otra iglesia. No. Sea como sea, están en ese lugar con un propósito. Y tanto nosotros como las otras iglesias trabajamos sobre una línea, sobre una dirección. ¿Cuál es la dirección? Predicar a Cristo Jesús. Amén. Yo sé que hay cosas que no se hacen correctamente, pero cada quien se las tendrá que ver con el Señor, ¿sí? Pero nosotros tenemos que respetar a los hermanos de las otras iglesias. ¿Dónde te reúnes? No, pues en tal iglesia. ¿Por qué? Lo han hecho con nosotros, ¿no? ¿Dónde te reúnes en Samar? Sí, ha pasado. Bueno, si pasen ellos está bien, pero que no pasen nosotros. ¿Dónde te reúnes? En tal iglesia. Ah, qué bueno. Sí, qué bueno. ¿Por qué, hermanos? Porque vamos hacia un mismo fin: predicar a Cristo. Porque Cristo no está dividido. Déjeme decirle que Cristo no es el Cristo de Centro Cristiano Samar. Nada más. ¿Sí? Sí, es el Cristo de Centro Cristiano Samar, claro que sí, pero es el Cristo de todas las congregaciones de San José, de Guanajuato, de México, del mundo. Amén. Pero muchas veces nos creemos nosotros los únicos. No. Cristo no está dividido. Cristo no pertenece a tal denominación o a tal congregación. No, Cristo murió por todos aquellos, ¿verdad? O por toda la humanidad. Y todos aquellos que le reciben, entonces son hechos hijos de Dios. Amén. Y si aquella congregación está trabajando de esa manera, dejémoslos en paz. Amén. Gloria a Dios, qué bueno que están trabajando de esa manera. Cuando entendamos las congregaciones aquí en San José esto, habrá más convertidos aquí en San José. Mientras sigamos con nuestras divisiones, la gente misma dirá: están peleándose entre ellos, ¿para qué voy? ¿Para qué voy? ¿Sí? Entonces, si usted escucha un comentario de algún hermano de otra congregación, le voy a pedir a usted, yo como pastor de este lugar, y bueno, creo que cada uno de ustedes
pertenecen a Centro Cristiano Samar, ¿sí? O sea, somos congregantes de este lugar. Entonces, como congregantes de este lugar y yo como pastor de este lugar, le pido de favor que no hable mal de los demás. No es correcto, ¿sí? Es que tal iglesia, déjelos en paz. Déjelos en paz. No vaya a ser que se encuentre usted peleando contra Dios. Amén. Déjenlos que hagan, déjenlos que trabajen, ¿sí? Si ellos están trabajando de esa manera es porque así Dios se los indicó. Gloria a Dios. Nosotros estamos enfocados en otro objetivo, en otra perspectiva, otra forma de trabajar. Gloria a Dios. Amén. Pero no es bueno que estemos hablando, porque Cristo no está dividido, ¿sí? Y tampoco nos sintamos, no, yo soy de Samar y Samar es, no, porque Samar no es nada sin la presencia de Dios. Amén. Este lugar no es nada sin la presencia de Dios. En este lugar debe de habitar la presencia de Dios. Si no habita la presencia de Dios, mejor vámonos a otro lugar todos, porque estamos perdiendo el tiempo. Amén. Pero busquemos que la presencia de Dios esté en este lugar. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Qué grave error es dividir a Jesús, ¿sí? O sea, Jesús no está dividido, vuelvo a repetirlo, ¿sí? Pero es más grave, ¿sí?, a centrar los grupos en la iglesia alrededor de los hombres. No, es que el pastor fulano, no, el pastor sutano, no, la pastora fulana de tal, no, bueno, el término de pastora no aplica, no es bíblico, ¿sí? En ningún lugar lo podemos ver, ¿sí? El pastor fulano de tal, el pastor fulano de tal, el pastor fulano, y todo se centra alrededor del pastor fulano de tal. No, si conocieras al pastor fulano de tal, no, si conocieras al pastor fulano de tal, si conocieras a Cristo, Él transformaría nuestro corazón. Amén. Él cambiaría por completo nuestro corazón, porque ni el pastor fulano de tal, ni el pastor sutano de tal fue crucificado por nosotros, ni tampoco fuimos bautizados en el nombre del pastor fulano o sutano, ¿verdad que no? No, hermanos, fuimos bautizados en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Fuimos rescatados por Cristo. Él murió por nosotros en la cruz. Entonces, cuando Pablo habla y pregunta que si fueron bautizados en el nombre de alguno de estos hombres, ¿sí?, o sea, les está diciendo algo, vea, con un propósito. Se les está diciendo, ¿ustedes fueron bautizados por Pablo? O sea, han creído para Pablo, están bajo el servicio de Pablo, para servir a Pablo. ¿O ustedes están para servir a Apolos, para servir, verdad, a Cefas? ¿Para eso fueron bautizados? ¿Para eso, verdad, fueron llamados? ¿Sí? ¿Para tener comunión con Pablo? O sea, ¿ustedes fueron bautizados por Pablo para tener comunión con Pablo? ¿Ustedes fueron bautizados por Pedro para tener comunión con Pedro? ¿O por Apolos para tener comunión con Apolos? No, fuimos bautizados en Cristo para tener comunión con Cristo. Amén. Para estar en comunión con Cristo. Para eso fuimos llamados. Por eso mi comunión debe de ser con Cristo. Con Él debe de ser mi comunión. Amén. Yo necesito tener esa comunión muy estrecha con Cristo Jesús. Por eso fui bautizado. Cuando usted fue bautizado, ¿por quién fue bautizado? ¿O en el nombre de quién fue bautizado? ¿Y para qué fue bautizado? Para seguir a Cristo, para servir a Cristo. No solamente seguirlo, sino servirlo, para obedecerlo. Amén. Para tener relación, comunión con Cristo, porque Él fue quien murió por mí en la cruz del Calvario. Bendito su nombre. Amén. Entonces, por eso es que fui bautizado. Entonces, dejemos a los hermanos, dejemos los nombres. Es que fulano de tal es mejor, es que sutano de tal es mejor. ¿Sí? ¿Él dio su vida por ti en la cruz? No, perdóname, pero no. Y el comparar fulano de tal es mejor, sutano de tal es mejor, ¿verdad? Él es mejor pastor, él es mejor predicador, él es mejor en esto, él es mejor en otro. Habla de tu falta de comunión con Dios. Tan simple y tan sencillo como es. Tienes que tener una relación con Dios. Cuando tienes una genuina relación con Dios, dejas de comparar, dejas de hablar, dejas de hacer muchas cosas, porque tu relación con Dios, ¿verdad?, te lleva a honrar a Dios en todas las áreas de tu vida. Amén. Qué interesante está la carta a los Corintios. Lo hemos leído no sé cuántas veces, pero cuando escudriñamos la palabra,
podemos darnos cuenta, hermano, la importancia que tiene la palabra. Y vea, verso 14: doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros, está hablando Pablo, he bautizado, sino a Crispo y a Gayo. Solamente menciona ahí a dos, ¿sí? A dos hombres. Y bueno, se cree que anteriormente también había estado ahí con Sóstenes. ¿Se acuerdan que hablamos de Sóstenes? Sí. Pero dice: a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gayo, ¿sí? Verso 15: para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre, ¿sí? También bauticé a la familia de Estefanas, ¿sí? De los demás no sé si he bautizado a algún otro. Y vea, estos versículos nos habla que para Pablo no era tan importante. No es que no fuera importante, pero Pablo no le daba tanta importancia, aunque la tenía, al bautismo. No me malinterprete, no me malentienda. Claro que el bautismo era importante porque fue un mandato de Cristo. Amén. Y si Pablo está hablando de Cristo, pues sería incoherente que no le diera la importancia al bautismo. Pablo está haciendo lo correcto, pero él no se enfoca en el bautismo como tal, porque dice, ¿verdad? Para él no es más importante el bautizar a uno, a otro, a otro. ¿Sabe que hoy en día hay gente que fue bautizada y que vive su vida como si Cristo no existiera? Y que fue bautizada y que bajó a las aguas y se sumergió en las aguas y que su vida sigue siendo gobernada por ellos mismos. ¿De qué sirve el bautismo? Entonces para Pablo es una ordenanza, pero para Pablo no era tan importante, tan relevante el bautismo. Sí era importante, pero no era de salvación, porque muchas veces pensamos que el bautismo es para salvación. No, Cristo Jesús para salvación. Amén. Y el bautismo es la confirmación de lo que yo ya recibí. ¿Sí? Entonces para Pablo no era importante esto, para Pablo era más importante predicar el evangelio. Eso era lo importante para Pablo. Y por eso fue y levantó iglesias, ¿verdad? Por toda esa zona. ¿Sí? Levantó las iglesias porque el Señor así lo mandó. Entonces podemos ver, dice, doy gracias a Dios, porque imagínense, si el bautismo fuera de importancia para Pablo, pues entonces Pablo no estaba cumpliendo bien su trabajo, porque solamente ahí menciona a dos y a la familia de Estefanas. ¿Sí? Entonces no estaba haciendo bien su trabajo porque no había bautizado a muchos. Pero Pablo dice, gracias doy a Dios que no he bautizado a muchos de ustedes, sino todos dirían, es que yo soy de Pablo. ¿Sí? Entonces para Pablo no es importante esto, sino poder hablar la palabra. Dice, doy gracias a Dios. ¿Sí? Que ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gayo. Vea el versículo 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Hasta ahí hago una pausa. No me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. La importancia de Pablo era predicar el evangelio. Amén. Y dadas las circunstancias en la iglesia de Corinto, Pablo deja bien en claro esto. O sea, se estaban peleando por quién había sido bautizado por quién. ¿Sí? Y eso era la vida de la iglesia. Mire qué terrible. La vida de la iglesia en Corinto era eso, las disputas. Tal pareciera que se reunían para disputar entre ellos quién era mejor, si Pedro, Pablo o Apolos. Y cada quien peleaba por eso, y había divisiones por eso. Llegaban a la reunión y peleaban por quién era mejor, quién era de quién. Y esa era la vida de la iglesia en Corinto. Y la vida de la iglesia hoy en día es muy parecida a Corinto. Llegamos a la congregación y a ver ahora quién me va a mirar feo, y a ver ahora quién me va a decir, y ahora a ver quién va a hacer esto, y a ver ahora quién esto más. Y esa es la vida de la iglesia hoy en día. Y nos hemos olvidado de Cristo. Nos hemos olvidado de que Cristo es el más importante. No eres tú, amiguito. No soy yo. El más importante es Cristo. Amén. Él es el más importante. Pero tal pareciera que la vida de la iglesia hoy en día es estar peleando para ver quién es mejor, es estar peleando porque me dijo, es estar peleando porque me miró feo, no me saludó, esto, el otro. Y esa es la vida cristiana hoy en día. Fabulosa vida cristiana, ¿no?
Por eso Pablo escribe la carta a los Corintios y les dice: no, hermanos, esa no es la vida cristiana. La vida cristiana es poner nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. Ay, no, es que no me cae bien ese hermano. Ay, no me cae bien esa hermana. Ay, es que esa familia. Ay, es que esos hermanos. Y tal pareciera que es la vida cristiana. Como que no estamos tranquilos si no peleamos con alguien. ¿Sí? Ay, como que hoy no me supo la reunión del domingo porque pues no peleé con nadie. Y nos vamos incompletos porque no peleamos. No, hermanos. Porque tal pareciera que la vida cristiana hoy en día es eso. Pero cuando entendamos la verdadera unidad y podamos tener a Cristo y tener una buena relación con Cristo, nuestros ojos van a estar puestos en Cristo Jesús. Y todas las cosas las vamos a tener en común. Recuerdo mucho a mi madre cuando éramos chicos. Como familia pastoral, siempre es un conflicto esto. Mis hijos lo saben. Y ahora, ¿verdad? Ahí está Josafat, ahí atrás, ¿no? Ahora que ya está mi nieto presente, le dije, y va a ser lo mismo. Va a decir, el nieto del pastor. Va a ver, se lo aseguro. Ahora no solamente los hijos del pastor, sino ahora el nieto del pastor. O sea, claro que sí. Y cuando éramos niños, eso, ¿no? Apenas nos veía llegar la gente y guardaban silencio, hasta la fecha, ¿no? Guardaban silencio porque ya viene el hijo del pastor y va. Y para nosotros para un niño eso es feo, ¿no? Porque yo decía, bueno, ¿por qué guardan silencio? ¿No? ¿Por qué se callan? Pues no voy a decir nada, pues cada quien es libre de poder hacer lo que quiera, pero bueno, tenemos esa etiqueta, ¿no? Y luego no nos saludaban, y a eso es a lo que voy. Mi madre nos decía, salúdalo tú. Pero es que es así, la hermana así, el hermano así, y les caíamos gordillos, ¿no? Desde que estábamos chiquillos, ¿no? Así como que, y no nos saludaban, nos daban la vuelta, nos hacían caras y decíamos, no, yo no, bueno, ahí está mi hermana atrás, ¿no? Pero decía, yo no los voy a saludar. Y mi mamá, tienes que saludarlos. Y los tienes que saludar, ¿sí? Pero se da la vuelta, ve por el otro lado y salúdalo. Y dile, aquí estoy. Y bueno, comenzamos a practicarlo. Y la Biblia dice que ascuas de fuego amontonas sobre su cabeza de tus enemigos. ¿Sí? Porque muchas veces queremos actuar igual. No me saluda, pues tampoco lo saludo. No estamos siendo como Cristo. Pero cuando actuamos como Cristo, hermanos, entonces Dios nos va a bendecir. Amén. No sé por qué me metí en esto, ¿no? Iba a decirle algo, ¿sí? Pero necesitamos estar en unidad. Cuando estamos en unidad, entonces estamos en común acuerdo. Y no importa que me haya hecho cara o me haya torcido la boca. Y luego ni siquiera se disimula poquito, ¿eh? O sea, la tuercen por completo, ¿no? Pero bueno, aunque te tuerzan la boca, aunque te dejen con la mano estirada, regrésate y salúdalo. Y no lo hagas para que se le quite. No, yo siempre he dicho, ¿para que se le quite a quién? Cuando tú dices para que se le quite, tú mismo estás cayendo en condenación. Tú mismo. No se le quita a él o a ella, ¿sí? Cae sobre de ti. Entonces no lo hagas para que se le quite, o no lo hagas para que no me digan. Para que no me digan, ¿no? No lo hagas para eso. Hazlo porque tienes relación con Cristo. Y si tu relación es buena con Cristo, hazlo. Hazlo de corazón. Hazlo de corazón. No importa que recibas una mala cara, no importa que recibas un mal comentario, hazlo. Tenemos que amarnos como Cristo nos amó a nosotros. Amén. Entonces ahí Pablo dice, da gracias a Dios porque ninguno fue bautizado, ¿verdad?, en mi nombre, para que no estén diciendo, yo por Pablo. No. Y el versículo 17 Pablo confirma cuál es su llamado. Dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Amén. Ese es el llamado del apóstol Pablo, a predicar el evangelio. Entonces déjense de cosas que no convienen, de cosas que no edifican, y vamos a poner nuestra mirada en Cristo. Amén. En la predicación del evangelio. Escuche bien, qué importante es esto. Y no sé si me vaya a dar tiempo, pero tengo 10 minutos todavía. Pero qué importante es esto, la predicación del evangelio. Vea lo que sigue.
Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Escuche, qué importante es esto, ¿sí? Predicar el evangelio es predicar las buenas nuevas de salvación. A eso fue llamado Pablo, y escúcheme bien, a eso fuimos llamados usted y yo. ¿Sí lo cree? Ok, entonces tenemos que comenzar a trabajar, ¿sí? ¿A cuántas personas le hablamos de Cristo esta semana? Ups. Tenemos que comenzar a trabajar, porque a eso fuimos llamados usted y yo. Amén. Y para que esto pueda darse, entonces necesitamos con mayor razón tener una buena relación con Cristo, conocerle más, escudriñar la escritura, escudriñar, no solamente leer, escudriñar la escritura, ponerla en práctica, y entonces vamos a poder tener palabra para compartir, ¿sí? Y dice, ¿verdad? Me envió, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar. Esa palabra de enviar viene de un vocablo griego que es poner aparte. O sea, Cristo me envió, Cristo me puso aparte para hacer esto, exclusivamente para esto. No me envió Cristo a bautizar, sino me separó, me puso aparte para predicar el evangelio. Pero vea lo que sigue, no con sabiduría de palabras. O sea, habla del conocimiento humano. Hoy en día, muchos, la gran mayoría de cristianos, hablamos la palabra con sabiduría humana. Queremos transmitir la palabra de Dios con sabiduría humana. No, es que Dios dice así, no es que Dios dice esto, no es, y está bien, aunque estamos mencionando la palabra, la aplicación de la palabra a nuestras vidas no es con sabiduría de lo alto, sino con sabiduría humana. Y esto es un peligro. Por eso es que muchos creyentes están arriba, abajo, otros en medio, otros retrocedieron, otros como que sí, como que no. ¿Por qué? Porque hemos interpretado la palabra con sabiduría humana. Desde los púlpitos se transmite una palabra con sabiduría humana, y por eso no hay fruto, y por eso no hay resultado, porque creemos ser sabios en nuestra propia opinión. Creemos interpretar la escritura bajo nuestro conocimiento humano, y el evangelio de Dios debe de ser predicado y debe de ser revelado por el Espíritu Santo de Dios. Si el Espíritu Santo de Dios no nos revela la palabra, en vano lo que hagas. Podrás hacer y leer y grabarte versículos, pero mientras sea en la sabiduría humana no va a pasar nada. No va a pasar nada. Y tan simple y tan sencillo nos podemos dar cuenta de esto. Nosotros podemos leer, ¿verdad? Estudiar todo el Salmo 119 y apenas viene la primera situación y ya renunciamos. Ya nuestra forma de actuar es diferente. Entonces, ¿de qué me sirvió leer todo el Salmo 119? ¿Se acuerda que tuvimos todo el estudio del Salmo 119? ¿Sí lo recuerda? Vamos a tener que retomarlo, ¿no? Hermoso, ¿sí? ¿De qué me sirve tomar un estudio de la carta a los Corintios si no lo voy a poner en práctica? Sabiduría humana nada más. Y Dios no quiere esto. Y dice Pablo, ¿verdad? No con sabiduría de palabras. Y somos buenos para hablar, y somos buenos para decir esto y el otro, pero no pasa nada, no sucede nada. Nunca debemos de predicar con sabiduría humana, sino con la sabiduría de Dios. Por eso yo le dije, bajo el filtro de la palabra, todo lo que hablemos, todo lo que digamos. Amén. Bajo el filtro de la palabra, yo puedo hablar con sabiduría humana y salir a las calles a predicar, a regalar un folleto y hablar con sabiduría humana, y no va a pasar nada. Pararme en el púlpito y hablar con sabiduría humana y no va a pasar nada. Ir a predicar a donde guste y mande y no pasar nada. ¿Por qué? Porque mi relación íntima con Dios no es la adecuada. Vuelvo a retomar, tenemos que ser genuinos. Para que las cosas puedan funcionar correctamente, tengo que ser genuino ante los ojos de Dios. ¿De qué me sirve predicarle en las calles bueno, predicar desde el púlpito, predicar en las calles, predicarle a todo el mundo, si no estoy bien pues en comunión con el Señor? Amén. Hay mucha gente que dice, es que la misma palabra se contradice, ¿sí? Sin embargo, ese pensamiento, hermanos, viene de una mente que no ha tenido la revelación de la palabra, la revelación del Espíritu Santo. Amén. Por eso dice, es que la palabra se contradice. Y comienzan a encontrar, según ellos, errores. La palabra de Dios no tiene errores.
Amén. Escúcheme bien, por favor. El hecho de entender las Escrituras no depende de usted y de mí, depende del Espíritu Santo. El tener el Espíritu Santo sí depende de nosotros. Amén. Escúcheme bien. El hecho de entender la Escritura no depende de usted y de mí. No querramos, ¿verdad?, saber o descifrar la Escritura sin tener el Espíritu Santo. ¿Sí? Me llama mucho la atención. ¿Y cómo puedo saber esto? Cuando uno actúa en contra de la palabra, simplemente no tiene el Espíritu Santo. Perdóneme, pero no tiene el Espíritu Santo. Porque estoy en contra de la palabra. Porque cuando tengo el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo me lleva a recordar todo lo que Jesús dijo y a hacer todo lo que Jesús dejó escrito. Amén. En ese proceso nos equivocamos, ¿sí? En ese proceso resbalamos, claro que sí, pero estamos haciendo lo que es correcto. Amén. Haciendo lo que, y cuando hay algo incorrecto, lo único que hacemos es: Señor, perdóname, aquí estoy, aquí voy de nuevo. Amén. Porque cuando no tenemos el Espíritu Santo y hacemos algo incorrecto y se nos llama la atención, lejos de decir: Señor, perdóname, sí, me equivoqué. Señor, pero ¿por qué ellos sí? ¿Pero por qué él o ella sí? No tenemos el Espíritu Santo de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios no nos lleva a hacer eso. Nos lleva a obedecer la palabra. Amén. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces muchos dicen: es que recibí revelación del Espíritu Santo. Esto es algo que lo he escuchado hasta el cansancio, ¿verdad? Recibí revelación del Espíritu Santo y el Espíritu Santo me dice, ¿verdad?, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer el otro. Y yo le pregunto: o sea, ¿ya cambió? El año pasado te dijo una cosa y hoy ya te dijo otra. Déjame decirte que el Espíritu Santo no es como nosotros, cambiante ni fluctuante. Cuando Dios te dice algo, Él no lo cambia. Te lo dijo y tú y yo lo cumplimos o lo dejamos de cumplir. Pero Él no cambia. Él no dice: híjole, hijo, perdóname, es que el año pasado te dije esto, ¿verdad? No, perdóname, es esto. ¿Usted cree en ese Dios? Él no se equivoca. Es que sentimos de parte de Dios que ahora tenemos que... ¿Sentimos de parte de Dios? ¿En serio es un sentir de parte de Dios? Dios no actúa de esa manera. Perdónenme, pero Dios no actúa de esa manera. Entonces, no es que recibí la revelación, porque si esa revelación que recibiste da gloria a Dios, ok, hazlo. Pero si esa revelación no da gloria a Dios, ni te muevas, porque no da gloria a Dios. No, sí da gloria a Dios porque yo y mi casa serviremos al Señor, ¿no? Si tú y tu casa quieren servir al Señor, tiene que ser bajo los principios establecidos aquí en la palabra. Amén. No bajo mi sabiduría humana, porque mi sabiduría humana va a hacer que yo haga y deshaga y diga y haga donde yo siento. Pero el permanecer bajo la palabra es: permanezco, Señor, permanezco. Dame tu gracia, dame tu favor, dame tu sabiduría, ayúdame, porque no soy perfecto y quiero honrarte. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Híjole, me voy a quedar corto en esto porque quiero hablar mucho de esto, de la sabiduría humana y la palabra de Dios. Pero mire, cuando hablamos de la palabra de Dios, esto viene por el estar ejercitándonos en la palabra. Yo no sé si a usted le ha pasado que está hablando con alguien, que le está compartiendo de Cristo a alguien, y no sé si le pase como a mí últimamente, pues ya me pasa más seguido, ¿eh? Se me olvida el versículo, se me olvida la letra del canto, se me olvida. Por cierto, ¿ustedes quiénes son? No sé. Vea, ¿no? Y se me olvida el versículo, pero yo no sé si le ha pasado que usted está hablando con alguien y de repente el Espíritu Santo le recordó ese versículo y usted dijo: la palabra de Dios dice esto y esto y esto, y entonces esa persona empieza. ¿Le ha pasado? Y termina usted de hablar con esa persona y usted dice: Señor, gracias, yo ni me acordaba de esto y tú lo recordaste. Amén. Esa es una forma en la cual trabaja el Espíritu Santo. Pero ¿cómo? Cuando nosotros leemos la palabra, cuando escudriñamos la palabra. Si no leemos la palabra, entonces ¿cómo queremos compartirle de Cristo?
Y lo hacemos en sabiduría humana. No, es que mira, la Biblia dice: ayúdate que yo te ayudaré. Y entonces, ¿verdad? Si tú pones de tu parte, pues Dios te va a ayudar. Sí, la Biblia, ¿verdad? Creo que es el apóstol San Pablo, no recuerdo bien, que dice que el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, pues no temer. Y luego decimos cada locura, cada barbaridad que... Hermanos, tenemos que hablar con sabiduría de lo alto. Me voy a quedar ahí, ya se me terminó el tiempo. Pongo aquí mis notas, siempre le pongo que aquí me quedé para recordar, porque le digo que se me olvida. El día miércoles iba a ir con ya terminamos, El día miércoles iba a ir con la segunda parte de las